¿Qué dice el problema número 1? Marilyn compró un poemario por soles A, donde A es el coeficiente del segundo término del trinomio cuadrado perfecto. Ya. X al cuadrado más AX más 400. Si paga con 100 soles, ¿cuánto dinero recibe devuelto? Ya. Ya está. Si paga con 100 soles, ¿no? Entonces, te dice que esta persona, llamada Marilyn, compró un poemario por A soles. O sea, tenemos que hallar el valor de A. ¿Ya? Porque me dice que paga el poemario con A soles. Donde A dice que representa el coeficiente del siguiente trinomio cuadrado perfecto. O sea, A es un coeficiente de este trinomio cuadrado perfecto. Esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto. El famoso TSP, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como es el coeficiente, gracias a que me dice que es un trinomio cuadrado perfecto, podemos hallar ese coeficiente. Y si yo tengo el coeficiente, que es el segundo término, ya puedo saber cuánto me cuesta ese poemario. Y si yo pago con 100 soles, ya voy a saber si voy a recibir vuelto o no voy a recibir vuelto, ¿no? Ahora, cuando a ti te mencionen que tenemos un trinomio cuadrado perfecto, cuando te mencionen eso, tú vas a denotar a los extremos como cuadrados perfectos, porque todo esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, este x al cuadrado obvio que tiene raíz. Entonces, la raíz de x al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Y este 400 también tiene raíz. La pregunta es, ¿cuánto es la raíz de x al cuadrado, chicos? X, ¿Y cuánto es la raíz de 400? 200. Oh, No, no, 20. sí, 20. ¿No? Entonces, por el simple hecho que te dice que es un trinomio cuadrado perfecto, todo esto que tú ves acá es un trinomio pero cuadrado perfecto, entonces sí o sí los extremos tienen raíz cuadrática, sí o sí. X al cuadrado, x y raíz de 420. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer, mira, escucha acá, lo que tenemos que hacer es sacar el doble de la multiplicación de estos dos números. Y el doble de la multiplicación de estos dos números tiene que coincidir justo con este término de acá. Sí o sí, con ese término tiene que coincidir. ¿Ya? Entonces, el doble de x por 20. Porque te he dicho que tengo que sacar el doble de la multiplicación de esos dos números. O sea, el doble de x por 20. Y el doble de x por 20 sí o sí te tiene que dar ese término central, el segundo término. O sea que te tiene que dar ax. Bueno, 2 por x y por 20, bueno, solo puedes multiplicar 2 por 20 y te quedaría 40x. Y esto es igual a ax. Entonces tú comparas y te das cuenta que a tiene que ser 40. Y de esa manera tan sencilla hallamos el valor de a. A vale 40. ¿Sí? Pero me está diciendo que el poemario vale a soles. O sea, es como decir que el poemario vale 40 soles. Pero tú vas a pagar con 100 soles. Como ya sabemos que el poemario vale 40 soles y yo pago con 100 soles, la pregunta es, ¿cuánto es mi vuelto? ¿Cuánto creen ustedes que es el vuelto? 60 soles. Exacto, 60 soles, ¿no? 60 soles. ¿Ya? Entonces sería 100 menos 40 igual a 60 soles. Y esa sería la respuesta en el problema número 1. Chicos, el problema número 2 es tarea. Pasamos al problema número 3. ¿Qué dice? A ver, por favor, Aarón, dime qué dice el problema número 3. Dice, hallar la diferencia de A menos B, donde A y B son los son los coeficientes del segundo término de los trinomios cuadrados perfectos. Ya.
Los trinomios cuadrados perfectos que me dan son estos de acá, mira. 4x al cuadrado más ax más 49 y x al cuadrado más bx más 64. Ya, esos son los trinomios cuadrados perfectos. ¿Ya? Ahora, como dice en el enunciado, tenemos que hallar a y b para hallar esa diferencia. Pero a y b son los coeficientes de los trinomios cuadrados perfectos que te muestran acá. ¿Sí? Ahí está, mira, de los dos trinomios cuadrados perfectos. Como te está diciendo que ya los dos son trinomios cuadrados perfectos, es obvio que los extremos tienen raíz cuadrática, sí o sí. Porque los dos son TCP, trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Ahora le sacamos entonces la raíz cuadrática a 4x al cuadrado. La raíz cuadrática de 4x al cuadrado y también sacamos la raíz cuadrática a 49. ¿Y cuánto sería la raíz cuadrática de 4x al cuadrado? 2x. Muy 2x. bien. ¿Y la raíz cuadrática a 49? 7. 7. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos números que hemos encontrado? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Me lo multiplico. Doble. El doble, muy bien. Entonces los vamos a multiplicar por el doble de la multiplicación de estos dos números y este resultado me tiene que dar sí o sí el segundo término o el término central que está ahí. ¿Ya? O sea, el doble de 2x por 7. ¿Sí? ¿Y cuánto es 2 por 2x y por 7? Solo puedes multiplicar los números enteros acá, que sería 2 por 2, 4 y 4 por 7, 28. La respuesta es 28x. ¿Eso qué me da a entender, mis queridos alumnos? Mira, que este 28x representa este término central, o sea, ax es igual a 28x. Es obvio que comparando, te das cuenta que a tiene que ser 28. Entonces ya sacamos el valor de a, que es igual a 28. ¿Sí? Y de la misma manera vamos a hallar el valor de b, pero en el otro trinomio cuadrado perfecto. Acá hacemos lo mismo. A x al cuadrado le sacamos su raíz cuadrática y a 64 le sacamos su raíz cuadrática. ¿Cuánto es la raíz cuadrática de x al cuadrado, chicos? X. X. ¿Y la raíz X. cuadrática de 64? 8. 8. Ya está. Y estos dos números que tú ves acá que hemos obtenido, le tenemos que sacar el doble de su multiplicación. O sea, el doble de x por 8. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos va a salir? Solo puedes multiplicar los números enteros. 2 por 8, 16. O sea, 16x. Y este resultado tiene que coincidir con el término central. O sea, con bx, con el segundo término. ¿Ya? Que está en ese orden. Entonces 16x es igual a bx. Tú vas a comparar y te das cuenta que b es igual a 16. Ya tenemos entonces los dos valores, ya podemos hallar a menos b, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces sería 28 menos 8 menos 16. 16 es igual a 12. 12 unidades. Muy bien, muy bien. La diferencia de entre a y b es 12 unidades. Eso pasa en el problema número 3. ¿Ya, chicos? A ver, nos vamos con Camila. Camila, número 5. Lee el número 5, por favor. La número 5 dice, la edad de Alfonso es la suma de m con n, donde m y n son los coeficientes. El segundo término de los trinomios cuadrados perfectos es x al cuadrado más mx más 11, 16 y x al cuadrado más nx más 49. ¿Cuál es la edad de Alfonso? Gracias, Camila. Entonces, te está diciendo acá claramente que la edad de Alfonso es la suma de los coeficientes m y n. Pero m son los coeficientes de estos dos trinomios cuadrados perfectos. Acá tenemos dos TCPs. ¿Ya? Trinomio cuadrado perfecto y trinomio cuadrado perfecto. Ahí están mis dos TCPs. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos que los dos sí o sí son TCP, lo que podemos hacer es hallar, bueno, con eso ya hallamos el valor de m y el valor de n, ¿no? Porque ya sabes el procedimiento para entender que estos son trinomios cuadrados perfectos. Le sacas la raíz cuadrática a los extremos, ¿sí? Acá, por ejemplo, te va a quedar x y acá te va a quedar 4. Después le sacas el doble a esos resultados, 2 por x y por 4, eso te sale 8x. Y después comparas este 8x con el término central, porque es lo que te tiene que salir, ¿no?
Entonces 8x es igual a mx. Con eso se entiende que m es igual a 8. Ya tenemos el valor de m. Y es lo mismo que tenemos que hacer acá. Le sacas la raíz cuadrática a los extremos, ¿sí? Entonces ahí está. En este te sale x y acá te sale 7. Y ahora sacas el doble a esos dos números, pero multiplicados. 2 por x y por 7. Y eso te da, solo puedes multiplicar los números enteros. 2 por 7, 14. 14x. Y esto es el resultado del término central, ¿no? Que es nx. Nx es igual a 14x. Con eso comprendemos que n vale 14. ¿Te das cuenta? Y te dice que la edad de Alfonso es la suma de esos coeficientes, o sea, de m más n. O sea, va a ser igual a 8 más 14. ¿Y cuánto es eso? 22. Ya está, 22 años. Entonces tiene Alfonso. Eso pasa en el número 5. Ojo que el problema número 4 es tarea. 4 es tarea. ¿Ya? El número 6 también va a ser tarea. En el problema número 1, al factorizar 9x al cubo más 3x, perdón, 9x al cuadrado más 3x, uno de los factores, ¿cuál es? Ya, miren, miren, miren. Acá tenemos el 9x al cuadrado más 3x, ¿ya? Sí, ahí está, 9x al cuadrado más 3x. Y lo que me está diciendo que cuando nosotros factoricemos, ¿cuál es uno de los factores? Ahora, ¿cómo se factoriza cuando tenemos este binomio o cuando tienes esta forma? ¿Ya? Lo que tú vas a hacer primero es encontrar el primer factor. Entonces yo voy a poner acá, quiero encontrar mi primer factor. ¿Y cómo encuentro mi primer factor? Primero lo que tenemos que hacer es analizar los números, el 9 y el 3. Y entre el 9 y el 3, ¿no? Yo tengo que sacar el máximo común divisor. ¿Sí? Entre el 9 y el 3. Yo tengo que sacar ese máximo común divisor. ¿Ya? Entonces yo saco el máximo común divisor entre 9 y 3. Acá mira, estos dos no tienen mitad, pero sí tienen tercia. Entonces estoy sacando el máximo común divisora. Si tienen tercia, acá sería 3 y acá sería 1. Como estos números 1 y 3 son PESI, entonces este número 3 sería el máximo común divisor. Entonces ponemos el máximo común divisor de 9 y 3 es igual a 3. Así de simple. ¿Ya, chicos? Ya, entonces estoy armando mi primer factor. Armando mi primer factor, chicos, ¿sí? Entonces acá sería 3. Ahora, al 3 le tiene que acompañar una variable. Entonces tú analizas la variable. En este caso la variable es x. Entonces como se repite en ambos lados, mira, se está repitiendo la variable x en ambos términos, mejor dicho. Entonces tú vas a poner acá por x. Ahora, lo que tú vas a hacer es escoger el menor exponente. De esta variable x, su exponente es 2. Y de esta variable x, su exponente es 1. O sea, acá te va a quedar 3x elevado a 1. O simplemente 3x. De esa manera encontramos el primer factor. ¿Sí? Ahora, después de encontrar el primer factor, tenemos que buscar el segundo factor. ¿Ya? ¿Cómo encontramos el segundo factor? Lo que tenemos que hacer es dividir cada término con el primer factor. Entonces vamos a dividir 9x al cuadrado entre 3x más 3x entre 3x. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para encontrar mi segundo factor. Ahora dividimos 9 entre 3 es 3 y x al cuadrado entre x es x, ¿no? Más, acá 3x entre 3x, como es lo mismo, se simplifica y te queda 1 simplemente. Y este resultado que tú ves acá es el segundo factor, 3x más 1. Entonces acá voy a poner 3x más 1. Ya tengo mi primer factor y ya tengo mi segundo factor. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, quiere decir que 9x al cuadrado más 3x equivale a 3x multiplicado por 3x más 1. Eso quiere decir, mis queridos alumnos. ¿Ya? Entonces la pregunta es, cuando nosotros factorizamos toda esta expresión, al momento de factorizar nos sale estos dos factores. ¿Y cuáles son los dos factores? El 3x y el 3x más 1. ¿Ok, chicos? Esos serían entonces los factores. Por eso la clave sería, a ver, uy, se me fue la pantalla, chicos. La clave sería la D, ¿no es cierto? Clave D. Ya, eso pasa en el problema número 1. Pasamos al problema número 2.
¿Sí? ¿Qué dice el problema número 2? Ah, no, el 2 va a ser su tarea, chicos, ¿ya? El problema número 2 va a ser su tarea. Pasamos al problema número 3. Ya, miren, en el problema número 3, quiero que vean acá. Voy a poner acá 2 tarea. Ya. Dice, al factorizar 25x a la cuarta, voy a poner acá 25x a la cuarta más 5x al cuadrado más 3x. Uno de los factores, ¿cuál va a ser? ¿No? Uno de los factores. O sea, mira lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el primer factor. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a sacar el primer factor? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuántos términos ves acá? Ves 3 términos. Ahora, tú lo primero que vas a analizar son los numeritos, 25, 5 y 3. Y los 3 números que tú ves acá no tienen nada en común. Es verdad que el 25 y 5 sí tienen en común, pero tú tienes que analizar a los 3 números. Y los 3 números, como quien dice, son PESI. ¿Ya? Entonces, para armar el primer factor, ya no colocas acá un número como hemos hecho en el anterior problema. No hagas nada. Solo analiza de frente la variable. ¿Sí? Entonces, al momento de analizar la variable, tú ves que en todo se repite x. Entonces tú vas a poner x y vas a poner el menor exponente de cada término. Bueno, o de los términos que tú ves acá, de los 3, solo colocas el menor exponente. El exponente de este x es 4, de este x es 2 y de este x es 1. Y es obvio que este va a ser x a la 1. Ya está. Así. Ese es el primer factor. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el segundo factor? El segundo factor, ¿cómo nosotros lo encontramos? Pues lo que tú vas a hacer es dividir este primer factor con cada uno de los términos. O sea, 25x a la cuarta entre x más 5x al cuadrado entre x y más 3x entre x. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el resultado que vamos a sacar de esta división va a ser el segundo factor. Acá 25 no hay con qué dividirlo, por eso lo dejo como 25. X a la cuarta entre x, no te olvides que cuando divides bases iguales o la misma variable, los exponentes se restan. Acá sería 4 menos 1, por eso me quedaría x al cubo. Más, el 5 también no se divide con otro número, así lo dejamos. Y acá te queda x al cuadrado entre x, que es simplemente x. Te vuelvo a repetir. Cuando tú divides la misma variable, los exponentes se restan. Acá se sobreentiende que el exponente es 1. 2 menos 1, 1. Por eso te queda 5x a la 1 o simplemente 5x. Y más, este x con este x se simplifican porque es lo mismo y solo te queda 3. Entonces, esto de acá que representa mi segundo factor. Entonces, mi segundo factor es 25x al cubo más 5x más 3. Ya, ¿qué quiere decir eso? Mira, quiere decir que 25x a la cuarta más 5x al cuadrado y más 3x equivale a digamos, a factores o a una factorización de x por, x es el primer factor, por 25x al cubo más 5x más 3. Ya está, chicos. Toda esta expresión se ha factorizado en dos factores que se están multiplicando. ¿Ya? Esto es el primer factor y este es el segundo factor. ¿Y qué me dice el problema? Que indique uno de los factores, ¿no? Y es obvio que la clave vamos a marcar que es la B, ¿no? Porque uno de los factores es X. Y esa sería la respuesta en ese problemita, ¿ya? Eso pasa en el problema número 4. Ahora paso al número 5. No, perdón, 3, ¿no? Ahora el número 4 va a ser tu tarea. 4 va a ser tu tarea. Ahora sí, paso al problema número 5. ¿Sí? En el número 5 me dice, dado que x por x menos y menos x más y, bueno, acá es más y, no es menos y, ¿sí? Uno de los factores, ¿cuál es? O sea, de este problemita me está diciendo cuál es uno de los factores. Ya, ¿qué hacemos acá? Acá tenemos al factor común polinomio, ¿sí? Así se llama el tipo de factorización que vamos a desarrollar, el factor común polinomio. Ahora, ¿cómo resuelve este tipo de problemas? Lo que tú vas a hacer es, mira, encontrar el primer factor. Y el primer factor solo lo vas a poder encontrar en este caso visualizando los dos términos que de común tienen. O más de dos términos que de común tienen. Dentro de un paréntesis. Eso es un factor común polinomio. ¿Ya? Y me doy cuenta, mi querido alumno, que lo que tienen en común es el x más y. Me doy cuenta que en este primer término, el x más y es lo que tienen en común.
Y en este segundo término que tú ves acá, yo veo el x más y. O sea, ese es el común. Ese es el primer factor. Entonces yo voy a poner acá x más y como primer factor. Ahora, ¿cómo hallo el segundo factor? Haces lo mismo. Vas a dividir cada término con el primer factor, que es el común, el polinomio común. ¿Ya? Ya no sería término común, sino polinomio común. Sí, entonces acá tenemos x multiplicado por x más y dividido entre x más y, menos x más y dividido entre x más y. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera, como resultado, vamos a hallar nuestro segundo factor. Porque este x más y con el x más y que está en el denominador se simplifican y solo te queda x menos. Acá también simplificas, como es lo mismo te va a quedar 1. O sea, el segundo factor es x más 1. Ah, ya, entonces ya tengo mi primer factor y mi segundo factor. Ya, ¿y qué quiere decir eso? Mira, quiere decir que todo esto, x por x más y menos x más y, equivale a x más y, que es el primer factor, por x más 1. A eso equivale, mis queridos alumnos. ¿Ya? Y esto es mi polinomio ya factorizado. Ahí están mis dos factores. Y lo que me está diciendo el problema es que indique uno de los factores. Ah, mira, acá ya me estoy confundiendo, mira. Porque acá es x menos 1 que hemos sacado como resultado. Y acá, mira, yo he puesto x más 1. No, no, no. Es x menos 1. Mira, todavía he puesto menos acá y acá le pongo x más 1. No, es x menos 1. ¿Ya? X menos 1. Ahora sí, ¿qué me está pidiendo? Uno de los factores. Entonces la respuesta, como tú te das cuenta, o sea, la clave que tendríamos que marcar es la A, ¿no? La clave sería la A. Eso pasa en el problema número 5. El problema número 6 va a ser tarea. ¿Ya? Pasamos al problema número 7. A ver, ¿qué Tengo dice? una duda. Dime, Camila. Pero ahí dicen que hay del ¿por qué tiene que ser 1 menos 1, x menos 1? ¿Por qué tiene que ser x menos 1? Porque desde un inicio está el signo menos, mira. Ahí está. Está menos. Así está en el problema. Es negativo, menos, y por eso acá me queda x menos 1. Y este resultado es mi segundo factor, que es x menos 1. ¿Ya? Entonces, quiere decir, como ya encontramos mi primer factor y mi segundo factor, quiere decir que todo esto, que acá está, mira, x por x más y menos x más y, es igual a la multiplicación de estos dos factores, x más y por x menos 1. Por eso. ¿Ya? Desde un inicio te dice que esto es negativo. Ya, el número 6 es tarea, chicos. Pasamos al número 7. Lo mismo tenemos que hacer en el problema número 7. Lo mismo prácticamente. Porque me está diciendo que tenemos el 9 multiplicado por x más 3, ¿ya? Menos x multiplicado por x más 3, que es igual al x más 3 multiplicado por a. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cuánto vale el factor a? O sea, lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es factorizar, factorizamos, y tenemos que comparar nuestra factorización que vamos a sacar con estos dos factores que tú ves acá, o sea, el x más 3 por a. Sí, o sea, primero factoricemos para que te des cuenta. Entonces, 9x más 3 menos x por x más 3. Lo que yo tengo que hacer o lo que tú tienes que hacer, mi querido alumno, es encontrar el polinomio común. Y siempre va a estar encerrado en un paréntesis. Y acá está, mira. Ese es el polinomio común. Entonces, eso va a representar tu primer factor. Tu primer factor es x más 3. Ya, genial. Ahora, lo que tenemos que hacer es dividir cada término con este factor primero que estamos hallando. O sea, 9 por x más 3 lo dividimos entre x más 3. Menos x por x más 3 lo dividimos entre x más 3. ¿Y ahora qué hago? Simplifico. Este x más 3 con este x más 3 se simplifican y te queda 9. Y acá igual también se simplifican y te queda x. O sea, te va a quedar como resultado 9 menos x. Mira, desde un inicio está el menos. Y este resultado es mi segundo factor. Entonces acá yo voy a poner que mi segundo factor es simplemente 9 menos x. Ese es mi segundo factor. Ya tengo mi primer factor y mi segundo factor. Gracias a eso ya vamos a poder armar nuestro polinomio factorizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto
Mira, 9 por x más 3 menos x por x más 3 equivale a la multiplicación de estos dos factores. O sea, todo esto que tú ves acá es lo mismo que decir que x más 3 multiplicado por 9 menos x. Y el problema, según el problema, me da como resultado x más 3 multiplicado por a. ¿Te das cuenta? Ahora mira, si te das cuenta, en esta igualdad, acá tenemos x más 3 y x más 3. Y es obvio que el segundo factor es 9 menos x. Y te dice el problema que a es el segundo factor también. Entonces quiere decir que a vale 9 menos x. Ah, ya, entonces el valor de a es 9 menos x. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que me piden. Hallar el segundo factor que es a. Y según nuestra factorización, el segundo factor que es a es 9 menos x. Porque el primer factor es x más 3. Eso es obvio, ¿no? Por eso la respuesta tendría que ser la D. Clave D. Ya, chicos, eso pasa en el número 7. El número 8 es tarea. ¿Ya? Problema número 8, tarea. Pasamos al problema número 9. A ver, ¿qué dice en el problema número 9? Miren, chicos. Si 16x al cuadrado menos 25m al cuadrado es igual a por b. Allá, entonces 16x al cuadrado menos 25m al cuadrado es igual a por b. Entonces, ¿cuál es el factor de a? O sea, me piden el factor de a, ¿no? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá, mis queridos alumnos. El tipo de factorización que tenemos que realizar acá es el famoso diferencia de cuadrados. No te olvides cómo es la diferencia de cuadrados, o sea, qué forma tiene, ¿no? Tiene más o menos esta forma. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b multiplicado por a menos b. Así es, mis queridos alumnos. Esto es la forma que debe de tener la factorización por el medio de la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces acá tienes a al cuadrado y b al cuadrado. Ya, esa es la forma. Pero el procedimiento para poder desarrollarlo es el que vamos a indicar ahora, vamos a recordar ahora. Si esto es una diferencia de cuadrados, mi querido alumno, los extremos, o sea, mejor dicho, estos dos términos, tienen que tener raíz cuadrática sí o sí. Sí o sí. ¿Ya? Si no tiene raíz cuadrática, entonces no puedo factorizarlo por diferencia de cuadrados. Entonces sacamos raíz cuadrática de esos dos términos. ¿Ya? Entonces, si tienen raíz cuadrática, entonces sí se puede factorizar por este método. Equivale a esto. Acá sería 16x al cuadrado y acá sería raíz cuadrática de 25m al cuadrado. Ya, ahora sí, ¿cuánto vale la raíz cuadrática de 16x al cuadrado? 4x, profesor. Simplemente 4x, muy bien. ¿Y de 25m al cuadrado cuánto es? 5m. 5m, muy bien, ya está. Ahora, acá, en diferencia de cuadrados, no vas a decirme, profesor, le tengo que sacar el doble, pues no. El doble de 4x por 5m. ¿Acaso estamos hablando del TCP? Yo no estoy hablando del trinomio cuadrado perfecto, ¿ah? No estoy hablando de eso, así es que no estés pensando que el doble del 4x es 5m. No, no, mi querido alumno, ¿ya? Entonces vas a tener mucho cuidado, ¿sí? Yo no estoy hablando nada del TCP, del trinomio, estoy hablando de la diferencia de cuadrados. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, como tú te das cuenta, son cuadrados perfectos los extremos. ¿Por qué son cuadrados perfectos? Porque tienen raíz cuadrática, pues me salen números enteros, entonces no me hago problema. Gracias a estos resultados que tú ves acá, ya podemos hallar los dos factores. ¿Qué quiere decir entonces? Mira, gracias a estos resultados, que 16x al cuadrado menos 25m al cuadrado es lo mismo que decir que 4x más 5m por 4x menos 5m. Ya está. Así se factoriza por diferencia de cuadrados. ¿Sí? Así. Que es 4x más 5m por 4x menos 5m. De esa manera, mi querido alumno. Entonces, ¿este vale A o este vale B? ¿Ya, chicos? Y así se resuelve el problema número 9. Y lo que me está diciendo es hallar A por B. Ah, no. Entonces, el factor A, ¿cuánto sería? 4x más 5m. Ese sería el factor. Por eso, la clave que tenemos que marcar es la A. ¿Ya? El número 10 es tarea, chicos. El número 10 es tarea. Pasamos al problema número 11. En el problema número 11 tenemos que hacer lo mismo. Prácticamente lo mismo. Mira, porque te lo dan así, mira. 36x al cuadrado menos 64 es igual a m por n.
Entonces, ¿cuánto es el factor n? Ahí está, me piden el factor n. Ya entenderás qué tenemos que hacer porque esto es diferencia de cuadrados. Y te aseguro que es una diferencia de cuadrados porque los extremos son cuadrados perfectos. O estos dos términos son cuadrados perfectos, mejor dicho. Acá no estamos hablando del TCP, solo de diferencia de cuadrados. La raíz cuadrática de 36x al cuadrado y la raíz cuadrática de 64. La pregunta es, ¿cuánto es la raíz cuadrática de 36x al cuadrado? 6x. Muy bien, ¿y la raíz cuadrática de 64? 8. Ya está, genial. Entonces, si son cuadrados perfectos, entonces sí se puede factorizar por la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 36x al cuadrado menos 64 es lo mismo que decir, gracias a estos resultados, es lo mismo que decir que 6x más 8 multiplicado por 6x menos 8. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿cuánto sería el valor de n? Si esto es m por n. Esto es m y esto de acá es n. N sería 6x menos 8. Y por eso la respuesta sería la C. La clave es la C en ese problemita. ¿Ya, chicos? Entonces, eso pasa en el problema número 11. A ver, pasamos al problema número 13. ¿Ya? Todavía hay tiempo. Pasamos al problema número 13. En el problema número 13 nos indica, chicos, mira, perdón, el 12 es tarea. ¿Ya? A ver, ¿qué me indica el problema número 13? Sí, miren, 49x al cuadrado menos 121a al cuadrado es igual a p por q. Entonces, ¿cuánto es el valor de p más q? Ah, mira, ya está cambiando un poquito el problema, ¿no? Ya entenderás que esto de acá es una factorización por diferencia de cuadrados. Le sacas raíz cuadrática a 49x al cuadrado y le sacas raíz cuadrática a 121 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrática de 49x al cuadrado, chicos? Vamos, ¿cuánto es la raíz cuadrática de 49x al cuadrado? 7. 7x. La raíz cuadrática es... 7x. Claro. Y la raíz cuadrática de 121a al cuadrado. 11a. 11a. Muy bien. Ya. Son cuadrados perfectos porque tienen raíz. Lo estamos descubriendo. Entonces, quiere decir que 49x al cuadrado menos 121a al cuadrado es lo mismo que decir que 7x más 11a. 7x más 11a por 7x menos 11a. Esto de acá es P y esto de acá es Q. ¿Sí? Mira, aquí está. P por Q. O sea, esto es P y esto es Q. Comparando, eso es P y eso es Q. Pero nos pide P más Q. P más Q. ¿Pero cuánto vale P? 7x más 11. Ah, ya. 7x más 11. Más 11a. ¿Y cuánto vale Q? Más Q. ¿Y cuánto vale Q? 7x menos 11. Ah, ya. 7x menos 11a. Si te das cuenta, 11a y menos 11a se eliminan. Y te queda 7x más 7x, que es 14x, ¿no? P más Q va a ser igual a 14x. Ya está, chicos. Hallamos el valor de P más Q, que es 14x, por eso la clave es la D. El número 14, chicos, es tarea, ¿ya? Número 14 es tarea. Sí, 9x al cuadrado menos 144a al cuadrado es igual a R por S, ¿no? Así me está diciendo, ¿no? Es igual a R por S. Ahora dice, entonces, el valor de R menos S, ¿cuánto es? R menos S, ¿cuánto es? ¿Ya? Eso es lo que me está pidiendo. Y al final me pone una condición, que R tiene que ser mayor que S. Uy, uy, uy. O sea, tenemos que obedecer a esto, que R tiene que ser mayor que S. Bueno, entenderás que esta es una factorización por diferencia de cuadrados, ¿no? Tú le tienes que sacar la raíz cuadrática a 9x al cuadrado y le tienes que sacar la raíz cuadrática a 144a al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz cuadrática de 9x al cuadrado? 3x. ¿Y cuánto es la raíz cuadrática de 144a al cuadrado? 12a. 12a, ¿sí? Como tienen raíces cuadráticas, son cuadrados perfectos, entonces sí se puede factorizar. ¿Qué quiere decir? Gracias a estos resultados, que 9x al cuadrado menos 144a al cuadrado es igual a 3x más 12a multiplicado por 3x menos 12a. Ahora, profesor, yo entenderé que R tiene que ser el
Y S tiene que ser él, porque es R por S, ¿no? Según comparando, es R por S. Y acá me dice que R es mayor que S. Sí, cumple con la condición, porque mira, R es 3X más 12A y S es 3X menos 12A, ¿no? Entonces acá a mí me faltaba el A. Sí, o sea, obvio que R tiene que ser mayor, porque es aumentativo y este de acá, mira, es, mejor dicho, disminuye su valor de 3X. Entonces, es obvio que R es mayor que S. Sí cumple con la condición, no me hago problemas, no tengo más que analizar. Ahora sí me está diciendo que hallemos R menos S, ¿no? R, ¿cuánto vale? 3X más 12A. Menos S. Abro un paréntesis, ya te he dicho que el signo menos es traicionero. S, ¿cuánto vale S? 3X menos 12A. Yo voy a poner 3X menos 12A. ¿Y por qué te digo que es traicionero? Mira, acá no puedo hacer nada, lo dejo como 3X más 12A. Pero acá sí, porque este signo menos, como está delante de este paréntesis, todos los elementos que están dentro del paréntesis le cambia de signo. Entonces sería menos 3X más 12A. Y con esto me doy cuenta que el 3X se elimina. Y te queda 12A más 12A. ¿Y eso cuánto me va a salir? 24A. Y esa es la respuesta en este problemita, mis queridos alumnos. 24A. Por eso la clave que tenemos que marcar es la B. Clave B. Y el problema 16 es tarea. Sí, chicos, el problema número 16 es tarea. Ya. Con eso, ya estoy dejando la tarea, chicos, que son prácticamente todos los números pares. Tarea, todos los pares. Entonces voy a poner acá en general, tarea, todos los pares. ¿Sí? Esa va a ser su tarea entonces, mis queridos alumnos.